Shalom Aníbal, Claudio, Gaby, Vivi, Meli, Eduardo. Discusiones sobre el mayordomo injusto, segunda parte. La objeción de los burladores. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él, dice Lucas en el capítulo 16. La parábola del mayordomo injusto se les contó a los discípulos de Yeshua, pero fue en un lugar público donde los fariseos podían escuchar. Lucas nos dice que eran filárguros, sí, es la palabra en griego, amantes del dinero. Otros traducen avaros, pero es mejor codiciosos, ¿sí? Amantes del dinero en el sentido de codiciar cosas. En otras palabras, sirvieron a Mamón en lugar de a Elohim. Por lo tanto, no se podía esperar que estuvieran de acuerdo con la parábola de Yeshua o su explicación. Y sin duda alguna entendieron que iba dirigida a ellos. Yeshua luego les habla directamente a estos fariseos. Él les dijo, ustedes son los que se declaran justos delante de la gente, pero Elohim conoce sus corazones y este ensalzamiento delante de la gente es detestable a la vista de Elohim. La palabra griega delugma, que se traduce como detestable, es el equivalente de la palabra hebrea shikutz, que a menudo se traduce como abominación. La raíz de la palabra es shakat, detestar, considerar impuro, contabilizar como inmundo. Se usa en la ley para describir, por ejemplo, los alimentos inmundos en el capítulo 20 de Vayikra. También acerca del estiércol, cadáveres, relaciones homosexuales, todo en Vayikra. También se usa para los ídolos y la idolatría en Yirmeyá y Yehezkel. Por lo tanto, Yeshua les estaba diciendo a los fariseos que la codicia era un ídolo de su corazón y era detestable, abominable, completamente inmundo a los ojos de Elohim. Uno solo puede imaginar su reacción a estas palabras. Las implicaciones de esto fueron enormes debido a la ley. Cuando una persona toque algo impuro, tamé, sea inmundicia, tumá, humana, o un animal impuro, tamé, o cualquier abominación impura, sheketz, tamé, y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Dice el capítulo 7 de Vayikra. Los fariseos habían estado comiendo alimento espiritual inmundo que los había vuelto inmundos. Esto se ilustra en Yehezkel 4 como comer alimentos cocinados con estiércol, una abominación. El estiércol representa la idolatría del corazón como la codicia. Por lo tanto, los fariseos habían tocado una abominación y fueron descalificados ante los ojos de Elohim para ofrecer sacrificios en el templo. Esto es un juicio. Presumiblemente estos fariseos también eran sacerdotes que comían del sacrificio de las ofrendas de paz. El juicio divino fue esa persona será cortada de su pueblo. Esto se relaciona con el despido del mayordomo injusto en la parábola. La injusticia de la violencia. En los pasuquín que siguen de Lucas dice, la Torá y los profetas fueron hasta Yahanan. A partir de entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Elohim y todos lo pretenden entrar por violencia en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que quede sin cumplirse una tilde de la Torá. El contexto muestra que Yeshua todavía se estaba dirigiendo a los fariseos debido a sus burlas. La idolatría de su corazón se evidenció no solo por su codicia, sino también por su intento de abrirse camino en el reino de Elohim por la violencia. Cuidado con las traducciones de este pasuk, porque algunos las traducen muy malamente, como por ejemplo, algunos se esfuerzan en lugar de hacen fuerza contra, ¿sí? No hay ningún esfuerzo aquí por tratar de entrar, lo que hay es violencia, literalmente. Los líderes religiosos aquí estaban siendo despedidos de su cargo de mayordomo y cuidadores de la viña, pero se negaron a irse en silencio. En cambio, decidieron imponer su voluntad a Elohim.
Esto pronto sucedería cuando clavaran en el madero al heredero legítimo del trono para apoderarse de su herencia, como dice, ¿no es cierto? E incluso cuando ya habían matado a los profetas antes que a él. Esta acusación va más allá de la parábola del mayordomo injusto que limita sus acciones al mero robo y malversación del dinero. Estos pasuquín se encuentran en Matías 11, 12, 13, en el capítulo 11 del 12 al 13, sí, también, donde el contexto está en la discusión de Yeshua sobre Yahanan el inmersor y su encarcelamiento. Desde los días de Yahanan el inmersor hasta ahora, el reino del cielo se alcanza a la fuerza y los violentos lo arrebatan. Ojo, porque algunos ponen los esforzados lo arrebatan. No hay ningún esforzado acá que se los esté arrebatando. Las cosas no se arrebatan, ¿sí?, en las cosas del reino, pero los violentos sí tratan de arrebatar las cosas, tomarlo por la fuerza, porque todos los profetas y la Torá fueron profecía hasta Yahanan. Por lo tanto, la violencia y la fuerza empleadas por los líderes religiosos son comparables a las que se vieron en el trato de Herodes a Yahanan. Es la violencia de la oposición a la Besorá del reino, que continuaría durante muchos años cuando persiguieron a la congregación inicial. Es la violencia contra la acción del Ruach HaKodesh, lo que los condenó por esta era y la otra, permanecer ciegos y apartados del Elohim que rechazaron. Pero a pesar de esta oposición, la ley y los profetas se cumplirán. El punto de vista de Yeshua sobre la ley es el correcto, por lo que las escrituras se cumplirán de acuerdo con el entendimiento de su nuevo pacto. La ley no dejará de profetizar con precisión. Las injusticias del divorcio. Lucas luego agrega un ejemplo final de injusticia transmitida por los líderes religiosos. Todo el que repudia, y la palabra es apolúo, a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, nuevamente apolúo, por su esposo comete adulterio. Este paso parecería terriblemente fuera de lugar si no entendiéramos el contexto en el que Yeshua estaba dando ejemplos de injusticia cometida o permitida por los líderes religiosos de la época. Aún así, este pasaje está mal traducido y mal entendido. Para variar, en realidad es un breve resumen de lo que Yeshua discutió en otra parte con más detalle. En primer lugar, cabe señalar que la palabra griega para divorcio no es apolúo, sino apostación. ¿Sí? La palabra apolúo, que se usa 2 veces en el pasuk anterior, denota una separación, no un divorcio. Yeshua no estaba diciendo que era un pecado darle a su esposa un certificado de divorcio. Después de todo, Yeshua acababa de decir que la ley no fallaría. ¿Cómo pudo entonces decir que la ley sobre el divorcio, que está en Devarim 24, había sido derogada? El hecho de que la palabra apolúo se use en lugar de apostación dice mucho sobre esto. La ley ordenaba que si un hombre quería separarse de su esposa, debía entregarle una carta de divorcio. Él no podía simplemente enviarla fuera de la casa, echarla sin darle un divorcio por escrito que le diera el derecho de casarse nuevamente. Los traductores tenían poca comprensión de esta ley, por lo que tradujeron apolúo como divorcio. Bajo la ley de Elohim, si un hombre encuentra causa para divorciarse de su esposa, él debe darle una nota por escrito de divorcio, apostación, antes de repudiarla, apolúo. Acá tenemos las dos palabras, ¿sí? Esta ley estaba destinada a proteger a la mujer de ser expulsada sin derecho a volver a casarse. El acta de divorcio era prueba de su derecho legal a volver a casarse. Desafortunadamente era común en otras culturas, incluso entre los judíos, que una mujer fuera despedida sin una carta de divorcio. En tales casos, si se volvía a casar, tanto ella como su nuevo marido eran adúlteros, porque todavía estaba casada con otro hombre. Esta es la injusticia que Yeshua abordó en Lucas 16-18. El pasaje es muy breve, pero resume 2 pasajes de Matías. En el capítulo 5 dice: también se dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer, déle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio, pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Él les dijo: por la dureza de corazón de ustedes es que Moshe les permitió estas cosas. Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer así divorciada, comete adulterio.
Era un pecado entonces repudiar a la esposa sin una carta de divorcio. Esta era una gran injusticia para la mujer. Y la enseñanza de Yeshua dejó en claro que el primer marido la estaba haciendo cometer adulterio. En otras palabras, él era más responsable que ella ante los ojos de Elohim. La clara implicación en ambos pasukim, de Matías y de Lucas, es que el tema era sobre repudiar a la esposa sin una carta de divorcio. Esta es la única forma de entender estos pasajes sin rechazar la ley. Las causas legales de divorcio no se discuten aquí, porque incluso Devarim 24 no incluye tales discusiones. El punto es por qué Yeshua mencionaría este asunto en el medio de una discusión acerca de la mala mayordomía de los fariseos. Es porque él les estaba informando que se estaba divorciando de ellos y que les extendía la correspondiente carta de divorcio a fin de que se fueran y se casaran con quien quería. Y eso hicieron ellos. La carta de divorcio fue la nota de despido final que recibió este mayordomo injusto. Yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí y le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Yahudá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó. Ciertamente el país se contaminó por su inmoralidad casual cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol. Después de todo esto, su hermana, la desleal Yahudá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad, declara Yahweh. Y Yahweh me dijo, la rebelde Israel se ha mostrado más correcta que la desleal Yahudá. Esto está en el capítulo 3 de Yirmeyá. Elohim le dio a su esposa traidora e infiel Israel una carta de divorcio y luego dio una advertencia a Yahudá, su hermana. Elohim, el esposo fiel, divorció a Israel, su esposa infiel, por una justa causa. Para empeorar las cosas, Elohim había preguntado ya antes, si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? Esto está en capítulo 3 de Yirmeyá. Y enseguida, en el mismo pasuk, él responde, ¿no quedaría la tal tierra profanada? Ahora tú te has prostituido con muchos amantes. ¿Puedes volver a mí? Dice Yahweh. De acuerdo con la Torá, la respuesta es no. Un hombre que se hubiera divorciado de su esposa no podría volver a casarse con ella más tarde, y así está determinado en Devarim 24. Un hombre toma una esposa y la posee, ella no logra agradarlo porque él encuentra algo ofensivo acerca de ella, y le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre. Luego este segundo hombre la rechaza, le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. O muere el último que se acostó con ella. Entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada, porque eso sería aborrecible para Yahweh. No debes deshonrar la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando como herencia. Elohim no hace acepción de personas ni siquiera con él mismo, porque él es la esencia de la ley. Transgredirlo es transgredirlo a él, y si él mismo lo hiciera sería suicidio. Las personas del reino del norte de Israel parecían estar en una condición desesperada. Ella se había divorciado de Elohim, o al revés mejor. Entonces, de acuerdo con su propia ley, él no podía casarse con Israel nuevamente. Pero a medida que continuamos leyendo, el profeta Yirmeyá anuncia una invitación de Yahweh que tiene un giro sorprendente. Ve y hace esta proclamación hacia el norte y di, vuelve, rebelde Israel, declara Yahweh. No te miraré con ira porque soy compasivo, declara Yahweh. No te guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu pecado porque has transgredido contra Yahweh tu Elohim, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no me has hecho caso, declara Yahweh. Vuélvanse, hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré, uno por ciudad, dos por clan, y los traeré a Sión. Esto está en el capítulo 3 de Yirmeyá. Existe una única solución legal para este asunto, y es que el esposo muera. La mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal, y si se une con otro esposo, no es adúltera.
De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo de Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzca fruto para Elohim. Dice Romaní en el capítulo 7. Yahshua, el esposo, vino a la carne bajo el antiguo pacto para morir y declarar libre a la que era adúltera. Hoy volvemos a entrar en compromiso de matrimonio con él bajo un nuevo pacto y nos constituimos en su novia para convertirnos nuevamente en su esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye dice, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gilgalut, capítulo 22. Shalom, John y Jorge. La parábola final. El rico y Lázaro. Hemos llegado al punto culminante de esta serie de parábolas que el Ruach dispuso en este orden particular en el libro de Lucas para transmitir la bésora del reino. Las dos primeras se enfocaron principalmente en los pecadores y publicanos perdidos, usando las profecías de la casa de Israel como prueba bíblica. La tercera parábola luego nos presentó a los escribas y fariseos retratados como el hermano mayor, donde la conexión se ve por sus quejas. Y la cuarta amplió el carácter de ese hermano mayor, poniéndolo en un nuevo escenario. Ahora es un injusto mayordomo que nos muestra por qué los líderes religiosos iban a ser despedidos de sus puestos de mayordomía. La parábola final es la del rico y Lázaro. Yahshua volvió a aplicar su parábola localmente, siendo los dos hijos los pecadores arrepentidos y los líderes religiosos impenitentes que se burlaron de sus parábolas. Esta vez, sin embargo, el hombre rico y Lázaro representan a Yahudá y a Israel, los dos hijos, en un nivel profético más amplio. Esta parábola entonces es más parecida a la parábola del hijo pródigo y su hermano. Esta última parábola de la serie muestra la condición de Israel y Yahudá después de que murieron, ¿sí? Después del divorcio de uno y la deportación del otro. Israel, que era Lázaro, murió cuando los asirios completaron su conquista de Samaria, la capital de Israel, ¿sí? Yahudá todavía tenía que morir en la gran guerra de Roma, sabemos. Por lo que el destino del hombre rico en estas parábolas aún era profético de los años venideros. La parábola combina las profecías nacionales de Israel y Yahudá con la aplicación local en los días de Yahshua. Los dos hombres. Había un hombre rico que vestía habitualmente de púrpura y lino fino y vivía alegremente en esplendor todos los días. Los fariseos y los líderes religiosos deben haberse mirado torpemente en ese momento, ya que ellos y los sacerdotes del templo estaban vestidos de esa manera. Y así lo describen en Shemot 28. Estos fueron los líderes de Yahudá. Y Yahshua continuó, y un pobre, llamado Lázaro, fue puesto a su puerta cubierto de llagas. Israel le habla a Israel diciendo, ¿por qué buscan más castigo que continúan ofendiendo? Toda cabeza está dolorida, todo corazón está enfermo. De la planta del pie a la cabeza no hay nada, en ella no hay partes sanas, todo heridas y golpes, llagas enconadas. No las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. La tierra de ustedes es una desolación, sus ciudades están quemadas delante de sus ojos. Los extraños consumen el producto de su suelo, una tierra desolada como destruida por extraños. Y es allá en el capítulo 1. Estas llagas se utilizan como metáfora del estado rebelde de Israel que había rechazado la ley de Elohim. La nación necesitaba la salvación, lo que en términos generales significa un buen estado de salud completo, de cuerpo, alma y ruach. El nombre Lázaro es Elazar en hebreo, la ayuda de Elohim o Elohim ayuda. El mayordomo principal de Abraham, si recuerdan, un hombre de gran fe, se llamaba Elazar. Y cuando fue a buscar una esposa para Yitzhak, fue un tipo del Ruach HaKodesh, como ya hemos estudiado, sí, el consolador o ayudador, en la búsqueda de una esposa para el hijo de su amo. Una vez que identificamos a los personajes de esta parábola, es fácil ver que no se trata de que la gente muera y vaya al cielo o al infierno. Yahshua no quiso decirnos que los ricos van al infierno mientras que los pobres van al cielo. La mala salud de Israel era una metáfora de su total rebeldía y anarquía. El mensaje era muy mayor de lo que la gente ve.
Cuando vemos la conexión entre Lázaro y el hijo pródigo, queda claro que Lázaro no fue descrito como un hombre justo, sino solo como un pobre enfermo. Sin embargo, cuando lo comparamos con el hijo pródigo, sabemos que se imaginó a Israel que estaba destinado a arrepentirse y regresar al Padre. Israel entre las naciones. Lucas continúa con la descripción de Lázaro, anhelando ser saciado con las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. En cuanto a la aplicación local de la parábola, no necesitamos insistir en el hecho de que los publicanos y los pecadores deseaban oír la palabra como los perros anhelan las migajas de las mesas del rico. Lo que se conoce menos de la historia y el destino de las llamadas tribus perdidas de Israel que fueron deportadas a una tierra extranjera. La casa de Israel fue deportada a Siria, sentenciada a vivir entre las naciones, lejos de la palabra de Elohim en Jerusalén. Como el hijo pródigo, Lázaro necesitaba comida. La hambruna que experimentó el hijo pródigo también se trasladó a Lázaro. La actitud judía hacia las naciones no judías era que eran perros. Yeshua mismo no los consideraba perros, pero entendía bien el pensamiento del día. Un día, Yeshua llevó a sus discípulos a Fenicia para exponer la idolatría del corazón de sus corazones, en el capítulo 15 de Matillá. Cuando llegaron, se encontraron con una mujer kenanita que le rogó que ayudara a su hija. Él fingió despreciarla, diciendo: fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ella insistió, Yeshua le dijo: no es bueno tomar el pan de los niños y arrojarlo a los perros. En este momento, sin duda, los discípulos asintieron con la cabeza, con seguridad, ya que esto reforzó su visión tradicional acerca de las otras naciones. Pero la mujer dijo: sí, Adón, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Yeshua y le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Los discípulos deben haber quedado estupefactos, ¿sí? Porque era evidente que ella tenía una gran fe, aunque era kenanita, un perro. Se lanzó la trampa y Yeshua atrapó a su pez. Muchos eran y son los que anhelaban siquiera las migajas de la mesa del Adón. La ironía es evidente cuando entendemos que este viaje de campo fue realizado para exponer la comida inmunda de la palabra que los discípulos habían estado comiendo toda su vida con respecto a esta mala actitud hacia los no judíos. La aparente renuencia de Yeshua a curar a la mujer, a la hija de la mujer kenanita, se contradice con el hecho de que este era el único propósito de Yeshua al ir a Fenicia con los discípulos. Después de este incidente se dieron la vuelta y regresaron a Galilea. No fueron a hacer absolutamente ninguna otra cosa. Si Yeshua había tenido la intención de enseñar que fue enviado solo a los israelitas, entonces no tenía ningún propósito para ir a Fenicia. ¿Qué estaba haciendo? Si él llevó a los discípulos allí solo para demostrar que los kenanitas no eran dignos de las bendiciones de Elohim, entonces ¿por qué la sanó? Además, ¿cómo podía ella ser un simple perro cuando tenía tanta fe? De hecho, Mordejai 7:30 muestra que probablemente acompañaron a la mujer kenanita a su casa. De lo contrario, ¿cómo habría sabido Mordejai el último detalle que reveló en su relato? Cuando ella llegó a su casa, halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido. Evidentemente, ellos fueron con esa mujer hasta su casa y corroboraron todos que realmente la niña estaba curada. Es muy poco probable que la mujer le enviara un mensaje a Mordejai diciéndole, informándole acerca del resultado final de esta curación. ¿Sí? No, los discípulos fueron testigos presenciales de esta curación, ellos fueron hasta allá también. Mordejai incluyó este detalle porque su evangelio fue escrito para una audiencia romana. El punto es que el pensamiento común de ese día era equiparar a las naciones no judías con los perros. Así habría sido como la audiencia de Yeshua habría interpretado la parábola de Yeshua en la historia de Lázaro. Todos sabían que la casa de Israel estaba esparcida entre las naciones como ovejas perdidas que vagaban por las montañas. Lo interesante es que venían los perros y le lamían las llagas. ¿Sí? Esto es lo que hacen los perros para mostrar su simpatía y limpiar las heridas. Esto no lo hacen por maldad, no vienen a comer al hombre vivo. Lejos de ser una señal de maltrato, esto debe considerarse como un acto de bondad hacia la casa perdida de Israel. Los perros, es decir, todos los despreciados por el rico,
y a Judá mostraban simpatía por el mendigo Efraín, Lázaro. El destino de Lázaro. Luego Yahshua salta al final de la historia y nos cuenta el destino de ambas naciones después de su destrucción o muerte. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los malajim al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La historia conserva el orden de la muerte porque Israel murió primero. Se dijo que los malajim llevaron a Lázaro, a Israel, al seno de Abraham. Cuando los rabinos hablaban de la muerte de los justos, decían que ellos eran llevados por malajim. También estaban familiarizados con la frase seno de Abraham. La enseñanza judía en los días de Yahshua a menudo enseñaba que los justos eran llevados al jardín del Edén celestial llamado paraíso. Otras veces hablaron de que los justos fueron tomados bajo el trono de gloria. Una tercera forma de hablar fue decir que los justos estaban en el seno de Abraham. La implicación es que Lázaro era justo, aunque sabemos por los detalles de las otras parábolas que el hijo pródigo era justo solo porque se arrepintió y regresó con su padre. La casa de Israel entonces fue arrojada entre las naciones, pero al final estaban destinadas a arrepentirse y regresar, no a la tierra vieja, sino a su Padre Celestial. El destino del rico. Por el contrario, el llamado hombre rico, que se había deleitado con la palabra de Elohim todos los días y estaba vestido con ropas sacerdotales y esplendor, se encontró en el infierno. Los hijos malvados de Yahudá, que se quejan de la idea de que su hermano se arrepienta y sea bendecido, se encontrarán como nación en el tormento de la tribulación, según el juicio de la ley. Lucas 16 vemos que murió y fue sepultado también el rico. Tengamos en cuenta que dice que fue enterrado, mientras que Lázaro fue llevado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Estar lejos de Abraham era una metáfora de estar lejos del reino de Elohim. Si los escribas y fariseos quejumbrosos tenían una mentalidad de que estaban lejos de la fe de Abraham, esa mentalidad no estaba cerca de Elohim, ¿sí? Estaba bien alejada de Elohim, su mentalidad los tenía bien lejos. Este llamado iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cómo iban a ser bendecidos? Lucas escribió la respuesta: ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Yahweh hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, levantó Elohim a su siervo y lo envió para bendecirlo al apartar a cada uno de sus maldades. Esto está en Maaseh, el libro de Hechos, en el capítulo 3. El punto de vista judío era asegurarse las bendiciones de Elohim para ellos mismos. Se creían elegidos para esclavizar a todas las demás naciones en lugar de liberarlas por el poder del jubileo. El llamado abrahámico no era a esclavizar, sino a llevar a todos los hombres al arrepentimiento para que todos pudieran acercarse y disfrutar del fruto del reino. Pero ellos pensaron que la ley les había sido dada solo a ellos, y que a otras naciones les faltaba la capacidad de entender o seguir los caminos de Elohim, y que por ese algo no eran elegidos, no eran especiales. Finalmente usurparon el cetro matando al rey porque ya no se consideraban más mayordomos de la viña, siquiera querían ser los dueños. Por esta razón, dijo Yahshua, serían despedidos de ser mayordomos de Elohim, serían reemplazados por otro pueblo que cumpliría las órdenes de Elohim. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes y se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Su actitud, incluso después de haber sido sepultados, todavía estaba lejos de Abraham. Esto parece ser una inversión de roles, ya que el hijo pródigo había estado lejos y sin embargo regresó. Entonces el rico, que estaba cerca, fue arrojado y puesto lejos. Entonces Israel, que había sido expulsado, se arrepentiría y se acercaría, mientras que Yahudá, que había estado cerca, sería expulsado lejos de Abraham y de su llamamiento. Por una era y otra más. La dispersión de los hijos malignos de Yahudá en el año 70, ¿sí?, cuando murió la nación, no hizo nada para acercar a los judíos a Abraham. En cambio fueron atormentados, despreciados, perseguidos. No elogio a nadie por maltratar a los judíos, ni deberíamos pensar de manera fatalista que esta parábola justifica a las naciones por oprimirlas. Sin embargo, su opresión es bien conocida en la historia y especialmente para ellos mismos. Este tormento está profetizado en la parábola del rico y Lázaro, y ellos mismos escribieron su camino.
La razón de la dispersión de Yehudá. El hombre rico, en Lucas, que representa a los hijos malvados de Yehudá, se encontró enterrado y en el Hades, donde estaba en tormento, dices, no es cierto, estando en tormentos, alzó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Elazar en su regazo. Yehudá estaba lejos de Abraham, no porque los líderes religiosos se negaran a honrar a Abraham, sino porque se negaron a cumplir su llamado de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Había dos escuelas de pensamiento principales en esos días, que representaban aproximadamente, de manera muy general evidentemente, a los higos buenos y los higos malos de Yirmiyá 24. La escuela de Hillel era pacífica, creyendo que la gente debía someterse a los imperios de las bestias, según la carta de Yirmiyá a los cautivos de Babel. Este es el texto de la carta que el profeta Yirmiyá envió a Jerusalén, a los sacerdotes, a los profetas, al resto de los ancianos de la comunidad exiliada y a todo el pueblo que Nabucodonosor había exiliado de Jerusalén a Babel. Edifiquen casas y vivan en ellas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen esposas, engendren hijos e hijas. Tomen esposas para sus hijos y denle sus hijas a esposos, para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, que no los engañen los profetas que hay en su medio, ni sus adivinos, y no hagan caso de sus sueños, de los sueños que ellos sueñan, pues ellos les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, declara Yahweh. Porque así ha dicho Yahweh, cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa para favorecerlos, para hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. Cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención. Me buscarán y me hallarán si me buscan con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara Yahweh, y los restauraré a su suerte. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he desterrado, declara Yahweh, y los haré volver al lugar de donde los exilié. Entonces en el capítulo 29 de Yirmiyá, Yahweh les aconsejó someterse a sus captores. El rival de Hillel era la escuela de Shammai, que era tan rebelde como la gente en los días de Yirmiyá. El estrecho nacionalismo de la escuela de Shammai comenzó a dominar el pensamiento religioso justo antes del nacimiento de Yahshua y continuó hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. La enciclopedia judía nos dice, los shamaitas, por el contrario, eran intensamente patriotas y no se inclinarían ante el dominio extranjero. Abogaban por la interdicción de cualquier relación con ellos, con aquellos que eran romanos o contribuían de alguna manera al avance del poder o la influencia romana. Bajo la dirección de Judas el Galileo y de Sadoc, un shamaíta, se creó una liga política cuyo objeto era oponerse por todos los medios a la práctica de las leyes romanas. Estos patriotas se llamaron a sí mismos Canaín, fanáticos por parte de Josefo, y los shamaítas, cuyos principios eran similares a los de los celotes, encontraron apoyo entre ellas. Su austeridad religiosa, combinada con su odio hacia los romanos paganos, despertó naturalmente las simpatías de la liga fanática, y cuando los gilelitas se volvieron impotentes para contener la indignación pública, los shamaítas ganaron en todas las disputas que afectaban a los opresores de su país. En consecuencia, se engendraron amargos sentimientos entre las escuelas, y parece que incluso en el culto público ya no se unirían bajo un mismo techo. Estos sentimientos crecieron rápidamente hasta que hacia los últimos días de la lucha de Jerusalén estallaron con gran furia. Después de la destrucción de Jerusalén, se nos dice, las características de los gilelitas ganaron una vez más el predominio. Todos los puntos de disputa fueron sometidos a revisión y en casi todos los casos prevaleció la opinión de los gilelitas. Esto está bajo la entrada Shamaitas en la enciclopedia judía.
Después de que el odio de la escuela yamaíta produjo sus amargos frutos en la destrucción de Jerusalén y el templo, y no quedó nada, y fue una gran masacre, los gilelitas comenzaron a recuperar los corazones y las mentes de los judíos. Se necesitó la muerte de más de 1 millón de personas para darse cuenta de que la escuela yamaíta estaba equivocada. Aún así, el violento patriotismo de Shammai se levantó de nuevo entre el 132 y 135 de la era común, más adelante, cuando el pueblo se rebeló nuevamente contra Roma. No aprendían. El resultado fue otra generación destruida, esta vez volviendo a poner a los judíos bajo el yugo de hierro de la dispersión, como profetizado, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo. Tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todos los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del final de la tierra, la cual se abalanzará como el águila. Dice Devarim 28. El águila, sabemos, es el símbolo de Roma. Estas guerras esencialmente mataron a la nación, aunque no todos los judíos fueron asesinados. Los judíos continuaron viviendo como individuos dentro de otras naciones, pero ya Judá había muerto, se había ido al Hades, y estaban en tormento, esclavizados y oprimidos, encarcelados como pueblo, quedaron realmente en tormento. Bien. Damos por encerrada la charla. Gracias a todos por la presencia. En unos minutos nos encontramos para hablar acerca de estas cosas. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos grandemente y siga mostrándonos todas estas cosas y enseñándonos para que abramos nuestros ojos. Shalom, hermanos.